En la música existen innumerables historias que rozan los límites de la verdad y la ficción. Historias fascinantes que nos apasionan, y entre ellas se encuentra esa. La historia del violinista que parecía no ser de este mundo, capaz de interpretar conciertos completos con solo una cuerda en su violín y a una velocidad nunca antes vista, lo que parecía que eran más violines sonando al mismo tiempo. De figura alta, sombría, cabello largo, solitario, parrandero, siempre vistiendo colores oscuros y que en sus notas aparecía misteriosamente el número 13 sin mayor explicación, dándole una vestidura mítica y la eterna creencia que su arte provenía de un pacto con el mismísimo diablo. Tal era esta creencia que al morir la iglesia prohibió que fuera sepultado. Esta es la historia de Niccolò Paganini, el violinista del diablo. Historias legendarias se levantan alrededor de esos personajes que sobrepasaron los límites mortales para convertirse en extraordinarios, y a su alrededor se forman teorías que rayan la realidad con la exageración, buscando de alguna forma darles más auge y convertirlos en leyenda. Desde historias irreales de personajes que se sacaron un ojo en pleno concierto, ojo que esa sí me la creí completita cuando estaba pequeño, hasta la historia de aquel personaje que le arrancó la cabeza a un murciélago de un mordisco en pleno concierto. Bueno, esa sí ocurrió, casi. Próximamente el videíto, espéralo. Y claro está, no podía faltar la legendaria historia del violinista que le vendió su alma al diablo para ser el mejor del mundo. Y esta historia está reservada para Niccolò Paganini. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente sucedió la historia tal cual la cuenta? ¿Acaso el diablo se había puesto en promoción en aquel entonces para convertir a cualquiera en el mejor del mundo? Tal vez a cambio de algún gato. Vea que estas historias que se levantan alrededor de personajes legendarios casi siempre concluyen en que el diablo le compró su alma y por eso se volvió el mejor de los mejores. Eric Clapton vendió su alma al diablo, Michael Jackson vendió su alma al diablo, Chespirito vendió su alma al diablo, JD vendió su alma al diablo. Esperen, yo no, ¿o sí? En fin, después de esa pausa musical, y no he vendido mi alma al diablo como pudieron ver. Tal vez a cambio de algún gato. En fin, como comúnmente sucede en estas historias fantásticas, parte es cierto y parte no lo es. Y en este video descifraremos qué es cierto y qué no es cierto. ¿Era parrandero y borracho? Sí lo era. Tal cual estrella de rock adelantado a su tiempo. ¿Era un prodigio del violín? Claro que lo era, si no, no estaríamos hablando de él. ¿Era un satánico que hablaba con el mismísimo Lucifer para que todas las noches llegara a enseñarle a tocar el violín? Bueno, aquí es donde la historia se pone un poco loca. Según la biografía de Niccolò Paganini, Niccolò Paganini Bocciardo nació en Génova, donde estudió con músicos locales. Sus padres fueron Antonio Paganini y Teresa Bocciardo. Empezó a estudiar la mandolina con su padre a los 5 años y a los 7 años comenzó a tocar el violín. Hizo su primera presentación pública a los 9 años y realizó una gira por varias ciudades de Lombardia a los 13. No obstante, hasta 1813 no se le consideró un virtuoso del violín. Esta biografía me gustó mucho porque me parece bastante acertada, ya que he leído algunas biografías en las que decía que desde los 5 años él ya era un prodigio del violín, pero realmente no. El papel de niño genio músico ya estaba reservado para Mozart. Tuvo como maestros a Giovanni Servetto y a Alessandro Rolla. Con 16 años ya era conocido, pero no dirigió bien el éxito y se emborrachaba constantemente. Lo dicho, tal cual estrella de rock o niño de Hollywood, saboreó los placeres del éxito demasiado pronto.
Una dama desconocida lo salvó de esa vida silenciosa para llevarlo a su villa, donde aprendió a tocar la guitarra y el piano. En 1801 compuso más de 20 obras en las que combina la guitarra con otros instrumentos. De 1805 a 1813 fue director musical de la corte de María Ana Elisa Bocciaocchi, princesa de Lucca y Piombino, y hermana de Napoleón. Sí, Napoleón Bonaparte. En 1813 abandonó Lucca y comenzó a hacer giras por Italia, donde su forma de interpretar atrajo la atención de quienes lo escuchaban. En 1828 fue a Viena, más tarde a París y en 1831 a Londres. En París conoció al pianista y compositor húngaro Franz Liszt, quien fascinado por su técnica desarrolló un correlato pianístico inspirado en lo que Paganini había hecho con el violín. En 1833, en la ciudad de París, le encargó a Héctor Berlioz un concierto para viola y orquesta. El compositor realizó Harold en Italia, pero Paganini nunca lo interpretó. Al parecer no estuvo conforme con los primeros avances de la composición. Sin embargo, sí asistió al estreno y se arrepintió de no haber participado como solista. Berlioz narra lo sucedido. El concierto terminó y yo estaba exhausto y sudoroso, temblando de excitación todavía, cuando Paganini, seguido por su hijo Aquiles, subió al escenario gesticulando violentamente. Había perdido completamente su voz, por la enfermedad que finalmente lo mató, y como nadie podía entender sus gestos, le hizo una seña a su hijo, quien subió a una silla, puso su oído en la boca de su padre y escuchó atentamente. Aquiles bajó de la silla y volteando hacia mí me dijo: «Mi padre desea asegurarle, señor, que nunca en su vida ha estado más poderosamente impresionado en un concierto. Lo que usted ha hecho lo ha conmovido, y que si no se contuviera, se inclinaría ante usted para agradecerle esta música». Paganini renunció a las giras en 1834. Su técnica asombraba tanto al público de la época que llegaron a pensar que existía algún influjo diabólico sobre él, porque a su vez su apariencia se notaba un poco extraña y sus adelantos musicales eran una verdadera obra de arte. Se decía que en la mayoría de sus apuntes aparecía una extraña nota la cual decía nota 13. Podía interpretar obras de gran dificultad únicamente con una de las 4 cuerdas de su violín, retirando primeramente las otras 3, de manera que éstas no se rompieran durante su actuación. Además, en la mayoría de sus espectáculos usaba la improvisación. Esto indica lo cercano que estaba su arte al mundo del espectáculo. Sus obras incluyen 24 caprichos para violín, 6 conciertos y varias sonatas. Además, creó numerosas obras en las que involucra de alguna manera a la guitarra, exactamente 200 piezas. Llegó a poseer 5 violines, 2 Stradivarius, 2 Amati y un Guarnerius. Este último su favorito llamado Il Canon, el cañón. Su salud se fue deteriorando a causa de una tuberculosis diagnosticada en 1819. En 1834 y 1840 padeció 2 fuertes episodios de hemoptisis, siendo el segundo el que precipitó su muerte. Durante el avance de la enfermedad que pasó de sus pulmones a la laringe, padeció afonía crónica los últimos 2 años de su vida. El músico además se medicaba con mercurio para tratar la sífilis que también padecía. En 1836, Paganini regresó a París para montar un casino. La empresa fue un fracaso que lo dejó en la ruina. Debió subastar sus efectos personales, incluidos sus instrumentos musicales, para recuperar sus pérdidas. En la Navidad de 1838 partió de París hacia Marsella y tras una breve estancia viajó a Niza, donde su estado de salud empeoró. En mayo de 1840, el obispo de Niza envió a Paganini un párroco local para que recibiera los últimos sacramentos. El músico consideró que era algo prematuro y se negó. Una semana después, el 27 de mayo de 1840, en la casa del presidente del Senado, Paganini sufrió una hemorragia interna y murió antes que se pudiera llamar a un sacerdote. El obispo de Niza prohibió su entierro en tierra consagrada por su reputación de masón y no por su mentada asociación con el diablo, como se ha dicho. Su cuerpo fue embalsamado y almacenado en el sótano de la casa, donde falleció. En 1853 fue enterrado en el cementerio de Gaione y después de 4 años y un llamamiento al Papa, la iglesia permitió que su cuerpo fuera transportado a Génova, pero no fue sepultado hasta 1876 en el cementerio de Villetta di Parma. En 1893, un violinista checo convenció al nieto de Paganini, Attila, de que se le permitiera ver el cuerpo del violinista. Después de este episodio, el cuerpo de Paganini fue finalmente enterrado en un nuevo cementerio, en Parma.
en 1896. Y fue así como Paganini llegó al final de sus días, convirtiéndose en la leyenda que ahora es. Hay muchas historias, muchas leyendas, muchas teorías alrededor de este personaje, y por eso cada vez que alguien lo menciona, pues las pasiones siempre están a flor de piel. Paganini, la leyenda, el monstruo de la música, definitivamente eso nadie se lo quita, pero de eso a que le había vendido su alma al diablo, La realidad, señores, es que era un músico adelantado a su tiempo, un músico que extrajo todo el potencial del violín, que dejó ver que existían técnicas hasta entonces desconocidas y él las trajo a la vida. Recuerden, el significado de imposible se rompe hasta que alguien viene y lo hace posible. Incluso era un rockstar adelantado a sus tiempos, es decir, pelo largo, ropa negra, borracho y trovador. Era un rockero adelantado a su tiempo. Y de hecho, hoy en día muchísimas de las técnicas, muchísimas de las piezas que Paganini dejó son utilizadas por guitarristas para incrementar su velocidad o su técnica. Así que no, señores, no porque toque bien, no porque cante bien o no porque baile bien, significa que el tipo o la tipa ha hecho un pacto con el diablo. Moralejas JD. Y este ha sido el video de este día, espero que realmente lo hayan disfrutado, que los haya entretenido, que es lo más importante, y que ahora conozcas un poco más de la leyenda de Niccolò Paganini. Deja tu like si no lo has hecho para que este contenido llegue a más personas. Suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en un próximo video. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Si es que ya no quieres